Continuando con Streptococcus agalacti, quedamos en esta última diapositiva en la presentación anterior. Entonces, en la identificación también es importante poder demostrar el carbohidrato de la pared celular específico del grupo, o sea, el grupo B. En cuanto al tratamiento, prevención y control, este es un microorganismo que es sensible a la penicilina, al igual que el Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del grupo A. No hay demostrado hasta el momento resistencia al estreptococo beta hemolítico del grupo B o Streptococcus agalacti, por lo cual es el medicamento de elección en todos los escenarios. El tratamiento empírico en un cuadro de una sepsis neonatal temprana sí debe ser un poco más amplio, porque el Streptococcus agalacti no es el único microorganismo que puede ocasionar sepsis temprana en el neonato. Por ende, el esquema antibiótico siempre es por lo menos con dos antibióticos, uno que cubra el Streptococcus agalacti y otro que cubra los bacilos entéricos gram negativos, especialmente la Escherichia coli, que es el otro microorganismo bastante común en sepsis neonatal temprana. Entonces, en este caso, el antibiótico es doble, pero porque tenemos que cubrir más espectro que cuando ya tenemos el aislamiento plenamente confirmado. En casos de alergia a la penicilina, se utilizan cefalosporinas o vancomicina. Hay resistencia a macrólidos, a clindamicina y a tetraciclinas en forma común. Y ya hemos mencionado que se debe realizar tamizaje a toda gestante entre la semana 35 a 37 de edad gestacional. Esto ya está protocolizado acá en Colombia. Debe hacérsele a toda mujer gestante en estas semanas. Y si es de cultivo recto vaginal, que fue como yo les mencioné en el video pasado, que es la forma en la cual se identifica la presencia de esta bacteria, se debe indicar quimioprofilaxis a toda gestante de alto riesgo o que esté colonizada. Entonces, ¿a qué paciente? Aquella que tenga fiebre intraparto de 38 grados centígrados, aquella paciente que tenga ruptura prematura de membranas de al menos 18 horas antes del parto, o sea que tenga por lo menos 18 horas o más, aquellas pacientes que tengan cultivo rectal o vaginal positivo en gestantes de 35 a 37 semanas y se indica penicilina G o ampicilina en las 4 horas previas al parto. En casos de alergia se utiliza cefazolina o clindamicina, si el microorganismo es sensible a este antibiótico, o en casos de alergia a betalactámicos o alto riesgo de anafilaxia por historia clínica, se indica manejo con vancomicina. Vacunas realmente todavía no tenemos, se han propuesto vacunas diseñadas contra los serotipos 1A, 1B, 2, 3 y 5, conjugadas con toxoide tetánico, pero esto todavía no tiene estudios en seres humanos. Vamos a continuar ahora con otros estreptococos beta hemolíticos. Ya hablamos del estreptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes. Hablamos del Streptococcus beta hemolítico del grupo B o Streptococcus agalacti. Ahora vamos a hablar de otros estreptococos beta hemolíticos, pero de los grupos C, F y G, que son los que con mayor frecuencia están asociados con enfermedades en el ser humano. Dentro de los grupos de los Streptococcus anginosus incluye el Streptococcus anginosus, el Streptococcus constellatus, el Streptococcus intermedius y el Streptococcus dysgalactiae. Estos miembros beta hemolíticos del grupo anginosus, los previamente mencionados, pueden tener antígenos polisacáridos de los grupos A, C, F o G, o pueden no tener ningún antígeno específico de estos grupos, y a su vez el Streptococcus dysgalactiae puede tener o bien el grupo del antígeno C o bien el grupo del antígeno G. Los Streptococcus anginosus crecen luego de 2 días de incubación, son un poco más lentos, son unas colonias pequeñas con beta hemólisis también pequeña, y ustedes lo ven acá en la figura A, que es la que estamos mostrando, y está asociada con formación de abscesos. A su vez, el Streptococcus dysgalactiae produce colonias grandes, ustedes ven la diferencia entre A y B, con una gran zona de beta hemólisis y causan faringitis
que puede estar complicada con cuadros de glomerulonefritis postinfecciosa, pero no se asocian con fiebre reumática. Entonces vemos la diferencia entre A y B. Continuando con otro tipo de Streptococcus, estamos ahora con los Streptococcus viridans. Pueden ser tanto alfa hemolíticos como no hemolíticos, o sea, de hemólisis parcial o alfa hemólisis, o hemólisis gamma o no hemólisis. A su vez se clasifican también en 5 subgrupos, pero fíjense cómo nos vamos enredando nuevamente con las clasificaciones, porque ahí aparecen nuevamente los Streptococcus anginosus que habíamos mencionado previamente, que podían ser beta hemolíticos, y aquí los vemos, ¿sí? Pero así es, esto es un poco enredado de entender, pero la idea, para que tengamos una claridad, como yo quiero que ustedes lo recuerden, los estreptococos los diferenciamos, bien sea por la hemólisis o por el grupo, pero en este caso vamos a hablar de Streptococcus viridans que pueden presentar cualquier tipo de hemólisis, hemólisis alfa, hemólisis beta, hemólisis gamma, y estos son diferentes los Streptococcus viridans al Streptococcus pyogenes, al Streptococcus agalactiae, a los enterococos y al neumococo. Acá está entonces el estreptococo del grupo anginosus. Acá están mencionados lo que ocasionan abscesos en cerebro, en orofaringe o en cavidad peritoneal. Por otro lado está el grupo de Streptococcus mitis, y aunque yo ya les había dicho ahorita que el Streptococcus pneumoniae esa parte está perteneciendo a esta familia, pero vamos a hablar por aparte de neumococo, porque el neumococo es solamente un germen que ataca al ser humano. De todas formas es importante tener en cuenta que estas especies representativas del grupo de mitis del Streptococcus viridans se asocian con endocarditis subaguda, con sepsis en pacientes neutropénicos y con neumonía y meningitis, especialmente pues el neumococo. Mitis y oralis son los que más puede ver uno en endocarditis subaguda o en sepsis en pacientes neutropénicos. El otro grupo es el de los Streptococcus mutans. Básicamente son todos aquellos especies que ocasionan caries dental, que pueden también asociarse a bacteremia y se pueden asociar incluso también a endocarditis. Está el mutans y el sobrinos. El otro grupo es el del grupo salivarius de Streptococcus viridans, que básicamente causan bacteremia y endocarditis. Por otro lado, en el grupo bovis está el Galloliticus, subespecie Galloliticus, y el subespecie Pasteurianus, que son patógenos que ocasionan bacterias asociadas especialmente en pacientes que tienen cáncer gastrointestinal, en el caso del Galloliticus, o causan meningitis en el caso de la subespecie Pasteurianus. Y hay otros grupos que no están agrupados, como el suis, que también ocasionan meningitis, bacteremia y síndrome de choque tóxico por estreptococo. Entonces, para que no nos enredemos, tenemos estreptococos alfa hemolíticos, estreptococos beta hemolíticos, otros estreptococos beta hemolíticos que están el C, el F y el G. Ahora estamos hablando de los viridans, que mezclan un poco tanto estos mismos que habíamos mencionado como dentro del C, F y el G, y introducen acá también el neumococo, pero en la práctica vamos a hablar del neumococo un poquito aparte. Y los otros, en general, todos estos que yo les estoy mencionando, saquen, digamos, de su cabeza el neumococo, todos estos son estreptococos que se asocian a abscesos o pueden causar enfermedad endocárdica o pueden causar caries dental. Normalmente, ¿dónde viven? En la cavidad oral. Por eso el nombre, anginosus, oralis, mutans, salivarius, ¿sí? Entonces, para que recordemos dónde es que normalmente viven estos microorganismos. Colonizan la orofaringe. Pueden colonizar también el tracto gastrointestinal y el tracto genitourinario. Aquí hablamos que el neumococo no es considerado por todos como de los Streptococcus viridans y por eso vuelvo y hago énfasis en que lo vamos a hablar más adelante. Son fastidiosos. Cuando hablamos de fastidiosos entendemos que son difíciles de crecer en medios comunes de cultivo. Requieren unos medios complejos que son suplementados con sangre.
Entonces, dentro de los otros estreptococos betamolíticos, en cuanto al tratamiento, ya dijimos el C y el F y el G, la mayoría son sensibles a penicilina, otros son moderadamente resistentes y otros son resistentes. La combinación de penicilina más aminoglucósidos, especialmente en casos de endocarditis, se utilizan esta combinación sinérgica en endocarditis. Siempre recuerden eso. Streptococcus viridans en endocarditis siempre requiere de dos manejos, dos antibióticos, penicilina más una aminoglucósida. Hay otras alternativas como las cefalosporinas de tercera generación o la vancomicina en casos severos. Aquí vemos acá arriba un Streptococcus mitis, acá una tinción de Gram de un hemocultivo. Ustedes ven acá las estructuras, cómo se ven cocos gram positivos agrupados en cadenas largas. Y aquí vemos ya en un medio de cultivo cómo se ve la alfa hemólisis. Ustedes ven el color verde que tiene esta caja alrededor de la colonia. Acá está el agar sangre, que debe ser rojo obviamente, y como la hemólisis es parcial y por eso se ve de color verde. Cuando vemos color verde, acordémonos, en este caso es una alfa hemólisis. Ahora seguimos con Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae fue identificado o aislado por Pasteur y Steinberg en el siglo XIX. Fíjense que a pesar de que tenemos demasiada información o gran cantidad de información acerca de neumococo, sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad, sigue siendo la primera causa de neumonía, de otitis media, de sinusitis, de meningitis bacteriana en menores de 5 años de edad, y la incidencia pues sí ha disminuido desde la introducción de la vacunación masiva en los esquemas de los planes ampliados de inmunizaciones de todo el mundo. En Colombia, vacuna contra neumococo en forma universal se tiene desde el año 2012 en un esquema que se aplica la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses y la tercera dosis o dosis de refuerzo después de los 12 meses, entre los 12 y los 15 meses. En cuanto a la cobertura de la vacunación en Colombia es bastante alta, es superior al 90%. Esto ha reducido los serotipos que están incluidos en la vacuna actualmente formulada, que es la vacuna 10 valente, que cubre 10 serotipos de los más de 90 serotipos que tiene el neumococo. Entonces es un coco gram positivo que es encapsulado, tiene una cápsula polisacárida que es básicamente lo que le da la mayor antigenicidad. Se agrupan habitualmente en pares o en diplococos, por eso uno los ve siempre como pegaditos, o se pueden ver también como cadenas cortas, a diferencia de lo anterior que hemos visto del mitis. La morfología de las colonias varía, algunas se ven grandes, encapsuladas, de 1 a 3 milímetros de diámetro en la sangre, otras se pueden ver redondeadas y mucoides, otras se ven pequeñas y delgadas, especialmente cuando no son encapsuladas, y las colonias se van autolizando conforme maduran, por eso es difícil de obtenerlas en crecimiento, se muere muy fácilmente el neumococo en los medios de cultivo. Se pueden ver como alfa hemolíticas en el agar sangre si se incuban en medio aerobio, pero pueden ser beta hemolíticas si crecen en medio anaerobio. La neumolicina, que es una proteína que genera la alfa hemólisis, al degradar la hemoglobina es la que le da este particularidad de la alfa hemólisis. El organismo tiene requerimientos nutricionales fastidiosos, ya lo mencioné, y pueden crecer solo en medios enriquecidos, suplementados con productos sanguíneos, y es una bacteria que es difícil de mantener viva en los medios, en los cultivos, sobre todo para cuando uno quiere hacer pruebas con esta bacteria. Pueden fermentar carbohidratos, pueden producir ácido láctico o producen ácido láctico, crece poco en medios con altas concentraciones de glucosa porque eleva a niveles tóxicos el ácido láctico, es catalasa negativo, o sea que cuando yo le agrego peróxido de hidrógeno no se me forma la reacción química de producción de agua y oxígeno, entonces no voy a ver burbujear como en todos los estreptococos. Acordémonos que los catalasa positivos son los estafilococos. Y la producción de peróxido de hidrógeno inhibe su crecimiento.